Muy bien, una vez más, buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestro curso eh, Conociendo a Dios, que es la forma en la que lo hemos titulado. Así que recuerden que en la clase pasada vimos sobre el tema de los nombres de Dios. Fue en lo que nos enfocamos durante esta última clase y hoy vamos a iniciar la sección más importante y más extensa en la que nos vamos a enfocar más durante este curso. Y esta sección se titula Los atributos de Dios. Como les voy a compartir en la pantalla y ustedes lo van a poder ver. Esta sección es la que más elementos tiene, es la que nos vamos a enfocar más, porque la idea es que podamos ver los diferentes atributos de Dios, cómo son revelados a través de las escrituras. ¿Ok? Cuando hablamos de los atributos de Dios, se refiere a sus perfecciones, aquello que caracteriza a Dios, aquello que Dios es. ¿Cómo es Dios? Es la forma en lo que lo escribimos. Así que la forma en la que vamos a clasificarlos, entonces, va a ser en dos, principalmente. Estas son las dos formas en las que generalmente, casi siempre, se ha clasificado los atributos o las perfecciones de Dios. En primer lugar están los atributos incomunicables de Dios y en segundo lugar los atributos comunicables. No me voy a detener mucho en este punto, simplemente quiero mencionar esa forma de clasificarlo, quiero explicarles un poco de qué se trata para simplemente enfocarnos en cada uno de esos atributos o perfecciones durante las clases que vamos a tener. Así que permítanme explicarles entonces de qué se trata esto, de atributos incomunicables y atributos comunicables. Como pueden ver en pantalla entonces, los atributos incomunicables los podemos definir de esa forma. Son aquellos que Dios no comparte con nadie. Los atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte con nadie. Es decir, que son propiedad exclusiva de Dios. Son aquellos que caracterizan única y exclusivamente a Dios. Solamente Dios tiene esos atributos. Tales como, vean los ejemplos, la eternidad. Solamente Dios es eterno, nosotros no. Dios es inmutable. Eso es algo que lo caracteriza únicamente a Él. Nosotros, por el contrario, somos seres humanos mutables que cambiamos. Dios es omnipresente, es decir, está en todos los lugares, mientras que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros estamos en un lugar a la vez. ¿Okay? Por eso son atributos incomunicables, porque únicamente Dios los posee. La segunda clasificación es lo que llamamos los atributos comunicables de Dios. ¿Qué se pueden imaginar entonces que significan los atributos comunicables? Bueno, véanlo acá en la diapositiva. Los atributos comunicables de Dios son todo lo contrario. Son aquellos que Dios sí comparte con nosotros. Por supuesto, los comparte de alguna forma, no de forma completa, porque nunca podremos decir que tenemos las perfecciones de Dios tal y como Él las tiene, pero de alguna forma Dios nos comparte algunos de sus atributos. ¿Cómo cuáles? Véanlo acá, el amor. Dios es amor y nos llama a nosotros a que amemos también. ¿Okay? Dios tiene conocimiento, un conocimiento perfecto y completo. Nosotros también podemos conocer, tener conocimiento, aunque de manera imperfecta. Dios es bondadoso, por supuesto. Nosotros podemos ser personas bondadosas, aunque no de la misma forma en la que Dios lo es. ¿Ok? Esa es entonces la distinción que encontramos en los atributos de Dios, aquellos que son incomunicables y aquellos que son comunicables. En esta primera sección vamos a empezar con los atributos incomunicables de Dios. Nos vamos a enfocar en los atributos incomunicables de Dios. Una vez más, recuerden que son aquellos que pertenecen únicamente a Dios. ¿Ok? Y en la noche de hoy nos vamos a enfocar en el primer atributo o perfección de Dios que vamos a considerar y que se llama la independencia de Dios. Hoy, en esta noche, nos vamos a enfocar exclusivamente a entender
la independencia de Dios, que también es llamada la aceidad o autosuficiencia. Esta es una de las perfecciones de Dios y la que hoy vamos a estudiar durante esta clase, ¿ok? La independencia de Dios o la aceidad o la autosuficiencia de Dios. Muy bien. Usted se preguntará, por supuesto, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa la independencia de Dios? Empecemos con un ejemplo muy típico. Los que han tenido contacto con los niños saben que hay algunos momentos en que hacen preguntas bastante profundas y bastante interesantes. Una de esas preguntas que hacen los niños a veces es, ¿de dónde viene Dios? ¿Les han llegado a preguntar eso? Tal vez un niño, un joven o cualquier persona nos puede preguntar en cualquier momento, ¿de dónde viene Dios? Esto es una pregunta bastante común porque en nuestras mentes tenemos la idea de que todo lo que existe tuvo un origen o empezó a existir en algún momento del tiempo, ¿cierto? Las cosas no simplemente empiezan a surgir o a existir de la nada, sino que dependen de algo o de alguien para poder existir. Cuando hablamos de la independencia de Dios, estamos hablando de todo lo contrario. Significa que Dios es suficiente en sí mismo y para sí mismo. Es decir, Dios tiene existencia por su propia cuenta. Dios existe por su propia cuenta, mientras que todas las demás cosas son creadas, es decir, tienen un origen. Necesariamente nacieron en algún momento o en algún lugar, fueron creadas, fueron diseñadas, fueron producidas, incluso nosotros. Nosotros tenemos una fecha de nacimiento, ¿cierto? Un momento en el cual vinimos al mundo. Y también, por así decirlo, tenemos una fecha de expiración, un momento en el cual hemos de partir de este mundo. Pero Dios no. Dios no tiene un origen en algo o en alguien diferente a Dios. Aparte de Dios, no hay ningún ser que haya sido causado por él mismo. Es decir, nadie puede decir que, yo nací porque quise, ¿cierto? Nadie puede decir que, sí, yo quería nacer, yo decidí un día que quería nacer y, bueno, nací como un bebé el día en que yo quería y nací simplemente porque fue mi voluntad, ¿cierto? Nadie puede decir eso, sería completamente loco. Dios, por su parte, sí. Dios no tiene un origen, Dios no depende de alguien más para existir, sino que Dios siempre ha existido y la existencia de Dios depende únicamente de Él. Dios existe porque quiere existir. Si la existencia de Dios dependiera de algo o de alguien más, dejaría de ser Dios, simplemente, porque si algo o alguien lo produjo o lo originó, significaría que hay algo más grande que Dios o hay algo que está antes de Dios. Y eso no es posible. Muy bien, entonces vamos a definir ahora sí, más concretamente, qué significa la independencia o la aceidad o la autosuficiencia de Dios. Voy a darles aquí en la pantalla una definición breve, pero que me parece bastante concisa para que podamos entender de qué se trata este atributo. Aquí está. ¿Cómo lo definimos? De la siguiente forma. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Una vez más vuelvo a leerlo. ¿Qué es la independencia de Dios? Significa que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. ¿Qué significa esto? Que Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. Dios no depende de nada ni de nadie aparte de Él. Por el contrario, Dios es la fuente de la vida.
Dios es el creador de todas las cosas. Y la Biblia en varios lugares nos enseña que Dios no necesita absolutamente nada en la creación con el fin de existir, ni tampoco para ninguna otra razón. Dios no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo para poder existir o para poder ser completo. Eso es lo que significa que Dios sea independiente. Dios no necesita nada más, ¿ok? Él es absolutamente independiente y autosuficiente. Vamos a ver un primer pasaje en Hechos, en el capítulo 17, versículos 24 al 25. Vean lo que decía Pablo en su discurso en Atenas. Aquí en pantalla está. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si notan lo que está diciendo el Señor, Dios no es servido por manos humanas, Dios no es servido por ningún hombre, tampoco habita en templos hechos por hombres. No hay nada en la creación que pueda completar a Dios o que le pueda dar a Dios, en lo absoluto. Por el contrario, Dios es quien da a la humanidad, Dios es quien da a la creación y quien sostiene todo. Pero nada puede darle a Dios. No hay nada que le podamos dar al fin de cuentas, ni hay alguna forma en que realmente podamos servirle en algo, como si lo ayudáramos. No hay forma de ayudar a Dios. Dios es todo suficiente, ¿ok? Vean lo que dice Job, capítulo 41, versículo 11. Aquí van a ver otra declaración importante. Vean lo que dice el Señor. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Si notan la declaración que Dios está haciendo, ¿quién le ha llegado a dar algo a Dios como para que después le haga el reclamo? Dios, es que yo te di esto, estoy esperando que tú me lo devuelvas. ¿Cierto? Sería lo más insolente que alguien podría decir. ¿Quién puede darle algo a Dios para que Dios se lo restituya? Si todo el universo, toda la tierra, todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Es como imagínese que usted estuviera en un país súper rico, que usted estuviese en Emiratos Árabes, en Dubái, que estuviera con uno de esos jeques multimillonarios y que usted a esa persona le diera dinero. Imagínese que usted se saca un billete de 20,000 que tiene en el bolsillo y se lo da a ese jeque, a ese hombre multimillonario. ¿De qué le sirve? ¿De qué le va a servir lo que usted le dé? Absolutamente en nada. Mucho más, a más grande escala es Dios. No podemos darle nada a Dios porque todo le pertenece a Él. ¿Ok? Entonces, nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Dios. ¿Ok? Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Por tanto, no hay nada que podamos finalmente darle. Veamos qué es el Salmo 50, versículos 10 al 12. Vamos a encontrar aquí otra declaración importante. Vean lo que dice el Señor. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1,000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Sí lo notan? Dios es completamente suficiente. Dios no nos necesita. Dios dice en primer lugar en el Salmo, todo lo que existe es mío. Y en segundo lugar, si yo llegase a tener hambre, dice Dios, si es que eso fuese posible, si Dios llegase a tener hambre, ¿nos lo diría a nosotros, simples mortales? ¿Será que nos contaría sus problemas? En lo absoluto.
en lo absoluto. Lo que está diciendo Dios es que, o sea, no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para Dios. No hay nada que le podamos contribuir, no hay nada que le podamos regalar. No hay nada, como lo decía Pablo en Atenas, en Hechos 17, realmente al fin y al cabo no podemos servir a Dios. Estamos con las manos vacías ante aquel que es dueño de todas las cosas. Algunas personas a veces han pensado que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo. Es que Dios estaba solo y necesitaba tener comunión con otras personas. Entonces lo que Dios hizo es, ve, tengo una idea, voy a crear ángeles, voy a crear seres humanos para que me hagan compañía, para que yo no esté tan solo. Eso es un error completamente. Si fuera cierto, significaría entonces que Dios no es independiente de la creación, por el contrario, Dios dependería de la creación. Significaría que Dios tenía la necesidad de crear a los seres humanos con el fin de sentirse completamente feliz y completamente satisfecho. Pero la Biblia muestra de que eso no es cierto en lo absoluto. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 17, versículo 5 y el versículo 24. ¿Será que Dios estaba solo? ¿Dios estaba triste? ¿Dios necesitaba compañía? Vamos a ver. 17:5 dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esas son las palabras de Jesús. Y ahora no, veamos el versículo 24. Jesús nuevamente dice, Padre, quiero que lo que me has dado es que los que me has dado, perdón, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si notan lo que estos pasajes están revelando, en primer lugar, que había una perfecta comunión en Dios, en la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya llegaremos más adelante al tema de la Trinidad para escudriñar un poco más estos pasajes. Dios no estaba solo. Bueno, Dios estaba solo en sí mismo, pero en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que había perfecta comunión entre ellos. El Padre amaba al Hijo desde antes de que el mundo fuese creado. El Padre daba gloria al Hijo y el Hijo daba gloria al Padre desde antes de que tan siquiera existiera el primer árbol en este mundo. Dios no estaba solo. Dios no estaba necesitado de compañía. Dios estaba completamente feliz, satisfecho y completo en sí mismo. Dios tenía el perfecto deleite en su propio ser. Había perfecto amor y perfecta comunión en la Trinidad desde antes de que cualquier cosa existiese. Así que nunca podemos decir que Dios tenía que crear a los ángeles o tenía que crear a los seres humanos porque se sentía solo. Nunca podemos decir eso. Dios estaba completamente feliz tal y como Él estaba. No había necesidad de nadie más en su persona. Imagínense ustedes piensen cuando están con una persona que aman, una persona con la cual disfrutan mucho, un amigo, su pareja o quien sea. Se sienten plenos, ¿cierto? Se sienten satisfechos y no quieren que nadie venga ni los interrumpa, quieren estar solamente ustedes dos, entre amigos o entre parejas, solamente ustedes. Y todo lo demás, las demás personas, las demás circunstancias, en ese momento dejan de ser importante. ¿Por qué? Porque usted siente que con esa persona, wow, estoy lleno, me siento completo. De la misma forma, Dios. Dios estaba completamente feliz, completamente satisfecho, completamente lleno desde antes de la fundación del mundo, antes que cualquier cosa existiese, antes que ustedes o que yo existiésemos. Veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que lo conocemos muy bien, dice que hubo un principio, en el principio. Pero pregúntense, ¿y qué había antes del principio? ¿Qué es lo que había antes de ese principio?
Solamente Dios. ¿Y desde cuándo? Desde la eternidad. Increíble, ¿no? Antes de que empezase a existir el mundo y el universo como lo conocemos hoy, antes de eso lo único que existía era Dios. Nada más. Absolutamente nada. ¿Pueden imaginarse eso? Estoy seguro de que no, ¿cierto? Solamente Dios existía. Y aún más impresionante, ¿desde cuándo? Desde la eternidad pasada. ¡Wow! Es decir, desde la eternidad Dios ya existía y Dios ya estaba completamente suficiente y lleno de perfección en sí mismo. Dios pasó toda la eternidad pasada en soledad consigo mismo y encontraba perfecto deleite y perfecta satisfacción en ello, ¿sí? Imagínense nosotros que no podemos aguantarnos a nosotros mismos solos durante más de 3 días, supongo, o no sé cuántos días, ¿sí? Pero Dios no. Dios estaba completamente feliz en sí mismo. No había cielo, no había tierra, no había ángeles, mucho menos seres humanos. Si Dios hubiese tenido la obligación o la necesidad de crear ángeles o seres humanos, lo hubiera hecho desde la eternidad pasada. Pero pasó toda una eternidad hasta que Dios crease el mundo y todo lo que en él existe. La motivación por la que Dios lo hizo, bueno, es un misterio para nosotros. ¿Por qué Dios lo hizo en ese momento, en ese instante? ¿Y por qué quiso hacerlo? Bueno, realmente no podemos saberlo. Es un misterio. Lo que sí sabemos es que fue un acto soberano de Dios y que estuvo motivado por Dios mismo, no por nadie más. Fue su voluntad, su beneplácito, fue su deseo. Él simplemente quiso crear el universo, las estrellas, el sol, la luna, el planeta Tierra, los árboles, los animales, nosotros, simplemente porque Él quería, no porque necesitaba que hacerlo o porque alguien le dijera que debía hacerlo. No porque Dios necesitase de que a la gente le dijese, oh Señor, cuán glorioso eres. No, Él no necesitaba eso. Si notan lo que leímos en Juan, Él ya era glorioso, perfectamente glorioso desde la eternidad pasada. Dios no necesitaba que nadie le dijese que Él es glorioso para que fuese glorificado en sí mismo. Dios es suficiente en sí mismo. Él lo sostiene todo y nada puede sostenerlo. Él es el que da a todos, pero nadie puede enriquecerlo a Él. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mencionar y conectar esto ahora del atributo, la perfección de la independencia de Dios con su propia existencia. ¿Sí? Véanlo aquí, les voy a mostrar en la diapositiva de lo que les voy a hablar. ¿Cómo conectamos entonces la independencia de Dios con su existencia? Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan sobre este tema. Así que vamos a ver un primer pasaje en Juan, capítulo 5, en el versículo 26. Aquí lo van a poder ver en pantalla para que lo leamos juntos. Juan, capítulo 5, en el versículo 26. ¿Okay? Y dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Que Dios existe en virtud de su propia voluntad, de su propia naturaleza. Es decir, Dios nunca fue creado. Dios nunca empezó a existir. Dios siempre ha sido y Dios siempre ha existido. Por el hecho de que Dios no necesita nada para poder existir. ¿Ok? Piensen por un momento,
¿qué cosas necesitamos nosotros para poder vivir? Bueno, hay muchas cosas. Necesitamos agua, comida, aire, sol, tener los órganos de nuestro cuerpo en buen estado, etcétera. Noten que nuestra vida depende de muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa si una de esas cosas las quitamos? Quitemos la comida. Tenemos agua, tenemos aire, tenemos sol, pero si quitamos la comida, ¿qué pasa? Morimos. Quitemos el sol, quitemos la luz. ¿Ok? Tenemos agua, tenemos alimento, el aire, pero sin el sol también vamos a morir. ¿Ok? Dependemos de muchas cosas para que podamos vivir, para que podamos existir. Pero Dios no. Dios es el único que no necesita absolutamente nada para poder existir. Y eso lo vemos en el hecho de que es Dios mismo quien por su voluntad creó todas las cosas que existen. Apocalipsis 4:11 dice, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe lo creó Dios, no porque Dios lo necesitara, no porque Dios necesitara ángeles, no porque Dios necesitara el sol, no porque Dios necesitara la luna, simplemente Él quiso hacerlo. Pero la creación Dios es independiente de su creación. Dios no necesita su creación. ¿Ok? Veamos qué dice el Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Véanlo acá. Dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Ok? Si notan, Dios no empezó a existir cuando empezó a existir el mundo. Dios no empezó a ser Dios cuando comenzó a crear el universo. Antes que cualquier cosa existiese, Dios ya era Dios. La creación no le añade ni le puede quitar nada a Dios. Él es completamente suficiente en sí mismo. Dios no creó el mundo, o los seres humanos, o los ángeles como para satisfacer alguna necesidad que tenía. Nosotros hacemos muchas cosas, construimos cosas, realizamos cosas, porque las necesitamos para vivir. Por ejemplo, si usted construye una casa, ¿por qué lo hace? Bueno, porque usted necesita una casa para vivir. Si usted va a trabajar, ¿por qué lo hace? Porque usted necesita trabajar para tener remuneración económica y poder sustentarse. Si una persona trabaja en el campo y labra la tierra y cosecha y siembra, ¿por qué lo hace? Porque tiene que alimentarse, porque necesita un medio de sustento. Pero Dios no. Dios no hace nada, absolutamente nada, por necesidad. Nada de lo que Dios hace lo hace por necesidad, porque es que Él tenía que crear a una humanidad que lo acompañara. Es que Dios necesitaba crear ángeles que le cantaran día y noche y le dijeran cuán santo es Él. No, Dios no necesita absolutamente nada fuera de Él. Si creemos en Dios, no le añadimos nada. Si dudamos de su existencia, eso no lo va a hacer menos Dios, no le va a quitar nada. ¿Sí lo entienden? Entonces, es muy importante que nosotros pensemos y meditemos en este atributo de Dios. Ahora, ¿por qué menciono y doy tanto énfasis en eso? Porque hay muchas personas, incluso muchos cristianos, que siguen creyendo en un Dios que es nervioso, preocupado, un Dios tímido, que está intentando ganarse el favor de los hombres, de las personas. En la mente de muchas personas se ha creado a un Dios mendigo, un Dios que necesita a la gente. Eso lo vemos en muchas imágenes famosas por
Facebook o en redes sociales, que vemos a Jesús allí en una puerta y diciéndole a una persona, por favor, abre tu corazón, por favor, abre tu corazón para que yo pueda entrar, suplicándole a la gente, por favor, déjame entrar, por favor, déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un Dios que está suplicándole a la gente que le abra su corazón o que por favor lo deje actuar en su vida. O como muchas personas también a veces piensan de que eh, es que si tú no tienes fe, estás limitando a Dios. Si tú no crees, entonces estás limitando a Dios. No, Dios no nos necesita a nosotros. Otras imágenes famosas en Facebook que uno encuentra es, si tú crees en Dios, dale me gusta. ¿Será que a Dios le interesa nuestros me gusta en Facebook? No lo creo. El Dios que ha creado todas las cosas y que ha hecho de la nada todo lo que existe, no necesita ayuda, ni necesita ayudantes. Ni tampoco es un Dios que le ruega a las personas para que hagan o alguna cosa. Tampoco es un Dios que necesita defensores. Dios es completamente autosuficiente. Y ese es el atributo que estamos viendo y que estoy recalcando. Dios es independiente, es autosuficiente. Una vez más lo vemos en Éxodo 3:14, recuerden, lo vimos durante la clase pasada, que dice Dios, yo soy el que soy. Es decir, la existencia y el carácter de Dios está determinado por Dios y únicamente por Dios. Como les venía diciendo, en Éxodo 3:14, Dios se presenta a sí mismo como yo soy el que soy. Como les estaba diciendo, la existencia y el carácter de Dios están determinados única, exclusivamente por Dios mismo. ¿Quién es Dios? Está definido por Dios y no por nadie, no por ninguna otra cosa. El carácter de Dios, su existencia, su propio ser, está definido exclusivamente por Él mismo. Dios no depende de nadie para saber quién es Él, ni para revelarse quién es Él. Por lo general, pensemos en nosotros. Es importante en muchas ocasiones uno saber qué piensan los demás sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso moldea en gran forma la forma en que yo me percibo a mí mismo. ¿Sí? Si las personas dicen que yo soy de esta forma, que yo soy mal geniado, que yo soy amable, que soy inteligente o que soy grosero, etcétera, las opiniones de las demás personas influyen de alguna forma en mi conducta y en la forma en la que yo me percibo a mí mismo. Esas opiniones, claro que nos afectan en muchos momentos, porque para nosotros es importante lo que otros piensen sobre mí mismo, ¿ok? Pero Dios no, Dios no. Como les había dicho hace un rato, si tú crees en Dios, eso no le añade a Él. Si tú no crees en Él, eso no le va a quitar nada a Él. Dios existe porque quiere existir. Y Dios es como es porque Él quiere ser de esa forma. Sin la creación, sin nosotros, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo amor. Conmigo o sin mí, con ustedes o sin ustedes, con el mundo, con el universo o sin todo el universo, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo perfectamente independiente y suficiente. ¿Ok? Vamos a recapitular entonces hasta este momento lo que hemos dicho. Les he mostrado a través de la escritura cómo Dios muestra que Él es independiente, autosuficiente
lo que llamamos la aceidad de Dios. Dios no necesita absolutamente nada. Dios no es servido por manos de hombres. Dios existe simplemente por su propia voluntad. No hay nada que podamos hacer para darle o quitarle a Dios, para hacerlo más glorioso, menos glorioso. Dios es completo en sí mismo. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita nada de la creación. No, Dios no necesita el sol ni la luna. Dios no necesita alimento. Dios no necesita ángeles. Dios no nos necesita a nosotros. Nada, absolutamente nada necesita Dios. Él es suficiente. Él es perfecto. Él es independiente de todo lo que existe. Ante ese panorama que hemos visto a lo largo de la escritura, queda entonces una gran pregunta, que es la que voy a mostrarles aquí en la diapositiva. Es la pregunta que naturalmente surge después de todo lo que les he dicho. Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Si Dios no necesita nada, si la Biblia muestra que Él es perfecto, autosuficiente, Él es completo en sí mismo, a Dios nadie lo puede servir. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué papel cumplimos? Si Dios no nos necesita, ¿qué podemos nosotros hacer para Él? ¿Para qué existimos? ¿Para qué nos creó entonces? Si Él no nos necesita. ¿Cierto? Y la pregunta que uno puede hacerse. ¿Tenemos alguna importancia? ¿Hay algún significado para nuestra existencia? Son preguntas que van a surgir después de meditar en la independencia de Dios. Y por eso la segunda parte de la definición que les daba al inicio dice: sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificar a Dios y proporcionarle gozo. Y eso es lo que quiero mencionar en esta segunda parte. Aunque Dios es independiente, completamente suficiente, a pesar de que no nos necesita, nos ha creado y nos ha dado la posibilidad de glorificarle y de proporcionarle gozo. En realidad, lo que notamos en las Escrituras es que somos muy significativos, somos importantes por el hecho de que Dios nos ha creado y por el hecho de que Él ha determinado que nosotros seamos importantes para Él. Veamos qué dice Isaías capítulo 43 en el versículo 7. Dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Sí lo notan? Dios no simplemente, aunque no nos necesitaba, Dios no simplemente nos creó porque quería vernos ahí sufriendo y bueno, háganle, yo les creo un mundo y ustedes hagan lo que quieran. ¿No es cierto? Dios nos crea con un propósito y nos crea para su propia gloria. Dios ha decidido crearnos para glorificarle. Aunque no nos necesita, también es cierto que podemos proporcionarle gozo y deleite a Dios. Y esa es una de las cosas más maravillosas que uno encuentra en la Escritura, que Dios afirma que se deleita en su pueblo y que se regocija en nosotros. Veamos dos pasajes. Isaías capítulo 62, versículos 3 al 5. Bien. Ok. Voy a poner un paralelo en la Reina Valera, porque en la Reina Valera hay algunas palabras que son transliteradas, mientras que en la Biblia de las Américas son traducidas. Ya lo van a notar. Vean aquí en la parte derecha de la Reina Valera, versículo 3 al 5 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada,
sino que serás llamada Hephzibah. ¿Qué significa? Vean la nota que aparece al final de esta palabra. Aquí lo ven en la parte izquierda en la Biblia de las Américas. Abandonada. No, en la parte de abajo, sino que será llamada Hephzibah, está en esa. Si mi deleite está en ella. Si ven la forma en la que Dios dice que llamará a su pueblo, serás llamada Hephzibah, es decir, mi deleite está en ella. ¡Wow! Dios está diciendo que su deleite está en su pueblo. Y también dice, sigue diciendo, y tu tierra, Beulah, que significa desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¡Wow! Sorprendente. ¿Sí lo notan? Noten cómo esa tensión es latente en la Biblia. Dios dice, soy autosuficiente, no necesito nada. Ustedes no me pueden dar nada. Aún así, los he creado y les he dado la posibilidad de que sean mi deleite, de que yo me regocije en ustedes. Otro muy conocido, Sofonías 3:17, un pasaje que seguramente han escuchado. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Sí lo notan? Es asombroso que aunque Dios no necesite de nosotros, Él ha decidido crearnos para deleitarse en nosotros, para que le demos y proporcionemos gozo a Él. Somos significantes para Dios. Y eso es lo que apunta la enseñanza, la clase de esta noche. Quiero que entiendan, hermanos, Dios no te necesita. Dios no te necesita. Pero aún así, el hecho de que te haya creado significa de que Él quiere hacer algo en nosotros. Y eso es un privilegio enorme cuando lo entendemos. ¿Okay? En último lugar, quiero mencionar algunas otras aplicaciones prácticas, específicamente en cómo conectamos la autosuficiencia de Dios y la oración, tal como en la diapositiva ustedes lo van a ver. ¿Cómo conectamos la autosuficiencia de Dios y la oración? ¿Okay? Quiero dar unas breves menciones y reflexiones al respecto. Primero, a veces actuamos con Dios en la oración como si fuéramos al supermercado y tuviéramos una lista. Dame esto, dame aquello, etc. Actuamos en oración como si simplemente fuésemos a un supermercado. Y es la forma en que muchas veces actuamos con Dios en oración. Por supuesto, es bueno pedir, es necesario pedir. Dios mismo nos insta en su palabra a que le pidamos porque Él nos escucha y nos responde. Y Él tiene el poder de responder nuestras peticiones y Él quiere responder nuestras peticiones. ¿Cuál es el problema? Es cuando pensamos que Dios existe o vive para nosotros, cuando realmente es todo lo contrario. Nosotros vivimos y existimos para Dios. Cuando entendemos la independencia de Dios, nos vamos a librar de ese error, de pensar de que Dios es un amuleto de buena suerte para nuestra vida, de pensar de que Dios es como el plan de ayuda, como mi acompañante. No, realmente no es así. La independencia de Dios nos muestra que nosotros no oramos para que Dios cumpla nuestros sueños. Nosotros no oramos para que Dios cumpla nuestros sueños. La independencia de Dios, la autosuficiencia de Dios nos muestra
que nosotros oramos para cumplir los deseos de Dios. Dios no es Papá Noel, Dios no es Santa Claus, ni Dios tampoco es como en diciembre se populariza el niño Dios, no. Dios es totalmente independiente. Yo soy quien es totalmente dependiente de Dios. Dios no depende de mí en lo absoluto, pero yo sí dependo de Dios completamente. ¿Ok? Dios sí es independiente, pero yo no lo soy. Por eso no podemos intentar vivir como si no necesitásemos a Dios. Y eso es lo que el pecado lastimosamente nos hace pensar. Cuando actuamos en nuestro pecado, hacemos como el hijo pródigo. Dios, yo no te necesito. Yo no estoy de acuerdo en esto o en aquello. Yo no estoy de acuerdo en que tú digas que esto es malo, que esto es pecado. Yo creo que es mejor a mi manera. Yo quiero hacerlo a mi manera. Yo creo que de esta forma es mejor. Yo no quiero que tú me digas lo que debo hacer. El pecado empieza a hacernos sentir como si fuéramos independientes de Dios, como que las cosas son mejor a nuestro ritmo, a nuestra propia opinión. Creemos que Dios sí creó todo el universo, creó todas las cosas, creó todo el mundo. Él es el Señor de todo, excepto de mi vida. Tal vez no lo digamos de esa forma, pero es la forma en que tal vez nosotros y muchas personas de afuera viven. Creen en Dios, claro. Oran a Dios, claro. Pero ven a Dios como un ayudante, como alguien que depende de mí. Dios, mira, un sirviente, un mesero, quiero que hagas esto por mí, pero no te metas en mi vida. Nos volvemos como el hijo pródigo, como les decía. Nos vamos de la casa con la herencia, con todo, pensando que podemos vivir lejos del Padre y que podemos hacer la vida a nuestra manera. Y el arrepentimiento se trata justamente de eso. Reconozco mi pobreza, mi ignorancia, mi necesidad y corro al Padre con un corazón sincero diciéndole, dependo de ti. No puedo vivir sin ti, Dios. Mi vida es un fracaso fuera de ti. Aunque tú sigues siendo Dios, tú eres independiente, tú eres autosuficiente, tú no me necesitas a mí, pero yo sí te necesito a ti. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios estoy completamente perdido. Amén.